Hola amigos, bienvenidos a este emocionante video sobre cómo enfrentar el miedo de la misma manera en que lo hacían los estoicos. Sumérgete en la sabiduría de esta antigua filosofía, mientras exploramos estrategias y consejos que te ayudarán a superar tus temores y alcanzar una mentalidad más resiliente. Prepárate para descubrir cómo convertir el miedo en fortaleza, aplicando las lecciones de los grandes filósofos estoicos. Empecemos. El miedo resulta una emoción sumamente intrigante. Por un lado, a lo largo de miles de años, el miedo ha desempeñado un papel esencial al mantener a salvo a nuestros ancestros, desencadena nuestra reacción de escapar ante el peligro, nuestra reacción de enfrentar para mantenernos firmes y nos ayuda a evitar fuentes de dolor e incluso la muerte prematura. Por otro lado, esta misma herramienta que ha sido crucial para nuestra supervivencia, puede restringir nuestra habilidad de aventurarnos en cosas nuevas, asumir riesgos y abandonar nuestra zona de comodidad para evolucionar como seres humanos más plenos. El miedo, en su esencia, es una respuesta emocional ante una amenaza o peligro percibido. Se trata de un instinto primordial, arraigado directamente en nuestra naturaleza, diseñado para resguardarnos de daños. No obstante, en nuestras vidas modernas tan complejas, el miedo a menudo surge no de peligros físicos inminentes, sino de ansiedades, incertidumbres y nuestras interpretaciones de posibles desenlaces negativos. Es esta segunda fuente de miedo la que exploraremos detenidamente. Una notable anécdota sobre cómo el filósofo estoico Epicteto enfrentó y superó el miedo se encuentra en su propia vida. Epicteto nació como esclavo y enfrentó circunstancias adversas desde temprana edad. A pesar de su condición, logró acceder a la educación y finalmente se convirtió en un renombrado filósofo estoico. Durante su vida, Epicteto mantuvo una actitud estoica y enfrentó muchas dificultades con serenidad y resiliencia. Una de las historias más conocidas es sobre cómo enfrentó una amenaza de muerte. Un día, un poderoso noble romano entró en su aula mientras Epicteto estaba enseñando. El noble, enojado por alguna razón, amenazó con matar a Epicteto. Ante esta situación de peligro inminente, Epicteto mantuvo su calma y respondió con serenidad. Le dijo al noble que tenía el poder de decidir si lo mataba, pero no tenía el poder de controlar la reacción de Epicteto ante su amenaza. Epicteto entendía que la única cosa que tenía bajo su control era su propia respuesta y actitud. Esta valiente respuesta mostró cómo Epicteto aplicó sus enseñanzas estoicas en situaciones de vida real. En lugar de ceder al miedo o la desesperación, mantuvo su autodisciplina y recordó que solo tenía el poder de controlar su propia mente y acciones. La historia de Epicteto nos inspira a enfrentar nuestros propios miedos y desafíos con determinación y equilibrio emocional. Demuestra que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos elegir cómo responder y mantener nuestra fortaleza interior. El estoicismo frente al miedo. Desde la perspectiva estoica, el miedo no era considerado como una fuerza externa impuesta sobre nosotros, sino más bien como un producto de nuestros juicios, prejuicios, percepciones y experiencias. Según los estoicos, la fuente real del miedo no reside en el mundo que nos rodea, sino en las creencias y juicios que creamos acerca de él. En vez de quedar paralizados por sus miedos, los estoicos los aceptaban como parte inherente de la experiencia humana, algo entrelazado en nuestra propia naturaleza, que nos moldea en lo que somos. Sostenían que nuestro miedo no es un monstruo insuperable agazapado en las sombras, esperando apoderarse de nuestros pensamientos y acciones, sino un fenómeno psicológico que podemos desarrollar la autoconciencia para capturar en el momento, comprender, analizar y navegar con sabiduría. No obstante, es esencial reconocer que no todo miedo es perjudicial. Después de todo, nadie quisiera ser arrollado por un auto debido a que la respuesta del miedo no les impida caminar por la carretera. Los estoicos no sugerían que debíamos esforzarnos por eliminar el miedo por completo. En su lugar, veían al miedo racional, aquel que reconoce el peligro genuino y promueve la cautela sensata, como una herramienta esencial para la supervivencia. Lo que advirtieron fue contra el miedo irracional, aquel que se enraiza en juicios y concepciones falsas, generando ansiedad y angustia innecesarias. Para superar el miedo, los antiguos estoicos creían que debíamos examinar nuestros temores, ponerlos a la luz y decidir si eran razonables y teníamos razón para preocuparnos, o si eran irracionales y causados por una percepción falsa del asunto. La creencia de que podemos trabajar a través del miedo,
es el primer paso hacia transformar nuestra relación con él, pasando de ser víctimas del miedo a convertirnos en navegantes de una emoción compleja. La creencia de que el miedo surge en la mente como un producto de nuestra percepción implica que el miedo es simplemente una reacción que experimentamos cuando creemos que existe un riesgo de sufrir daño, pérdida o que las cosas no salgan como deseamos. Séneca plasmó este sentimiento cuando escribió: "Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad". Imagina, por un momento, estar en el borde de un acantilado empinado. La caída abrupta probablemente genere cierto miedo. Pero, ¿es el acantilado en sí mismo el causante del miedo? Los estoicos argumentarían que no es el acantilado, sino nuestra propia percepción de la caída lo que origina el miedo. Cuando cambiamos nuestra percepción y comprendemos que estar firmemente en el borde no nos llevará a caer, el miedo se atenúa. El enorme poder de la visualización negativa. Existe otra técnica que puede parecer contraintuitiva en un primer vistazo. Aunque por sí misma puede incrementar la sensación de miedo en lugar de reducirla, cuando se combina con el juicio objetivo, puede ayudarnos a enfrentar directamente aquello que tememos, y salir de ello con el conocimiento de que podemos atravesarlo sin ser perturbados. La visualización negativa implica mirar hacia nuestro futuro, visualizar deliberadamente escenarios catastróficos y aprender a aceptarlos si efectivamente llegan a ocurrir. A simple vista, esta práctica puede parecer excesivamente pesimista e incluso contraproducente. Sin embargo, cuando se utiliza adecuadamente, los estoicos creían que era una herramienta poderosa para manejar nuestro miedo y desarrollar resiliencia ante él. La idea detrás de este método es que al imaginar posibles resultados negativos, podemos aceptarlos como algo fuera de nuestro control, familiarizarnos con ellos y disminuir su capacidad para desencadenar miedo y emociones negativas. Frecuentemente, cuando visualizamos este tipo de situaciones, nos damos cuenta de que estaremos bien incluso si suceden. Podríamos enfrentar contratiempos o atravesar vergüenzas, pero en el contexto más amplio, estaremos bien. Imagina que tienes una evaluación de desempeño en el trabajo, la empresa está reduciendo personal y temes perder tu empleo. Puedes usar la visualización negativa para imaginar el escenario en detalle. Puedes reflexionar sobre el momento en que recibes la noticia, las implicaciones económicas y el proceso de buscar un nuevo trabajo. Cuando dediques tiempo a pensar en ello, es probable que te des cuenta de que, aunque sería un desafío, también es superable y tal vez incluso con oportunidades de crecimiento y desarrollo. La ejecución del razonamiento imparcial y el juicio objetivo. Frecuentemente, nuestra habilidad para hacer juicios sobre lo que experimentamos se considera como la característica que nos diferencia como seres humanos del resto del reino animal. Sin embargo, es precisamente esta capacidad para razonar lo que da origen a una espada de doble filo. Por un lado, podemos aprovechar esta capacidad para abordar problemas complejos, planificar para el futuro, crear historias y conectar hilos de información aparentemente no relacionados para añadir contexto al mundo que nos rodea. Por otro lado, nuestros juicios pueden ser nublados por el sesgo, creamos conexiones falsas donde no las hay, nuestra realidad se distorsiona por concepciones erróneas, y buena parte de esta deformación de la vida puede llevar a sufrimiento y angustia innecesarios. Pero ¿cómo se aplica esto al miedo? Como hemos mencionado, gran parte del miedo surge de las percepciones que tenemos del mundo más que del mundo en sí, y dado que esto es cierto, es fácil trazar una línea entre el juicio erróneo y la emergencia de temores internos. La respuesta a esto se encuentra en el juicio objetivo o nuestra habilidad para ver el mundo como es, en lugar de una realidad distorsionada por nuestros propios juicios y percepciones. Mediante la práctica del juicio objetivo, despojamos las capas de distorsión, invención y exageración y reducimos las cosas a su esencia. Imagina que estás a punto de dar un discurso público y sientes un fuerte miedo. El miedo puede originarse en pensamientos como olvidaré lo que tengo que decir o la gente me juzgará. Estos no son hechos, sino juicios especulativos que amplifican el potencial de daño o vergüenza y generan miedo. Ahora, apliquemos el juicio objetivo. El hecho es que simplemente estás hablando frente a un grupo de personas, nada más. Todos los detalles adicionales que infunden temor son productos de tu mente, no de la situación. Aplicar el juicio objetivo no significa ignorar los posibles resultados. Significa evaluar la situación en base a hechos, no a predicciones catastróficas o suposiciones infundadas.
Te anima a distinguir entre lo que realmente está sucediendo y lo que tu mente teme que pueda suceder. Con el tiempo, esta práctica se vuelve más sencilla, aprendemos a detectar nuestros juicios en acción y rechazarlos, y poco a poco comienza a suceder de manera natural sin siquiera pensarlo. Abrazando la aceptación, un paso hacia tu poder interior. Los sabios estoicos también impulsaron la noción de la aceptación. En el mundo estoico, la aceptación representa nuestra habilidad para enfrentar, contemplar y finalmente armonizar con las circunstancias que nos rodean y que escapan a nuestro control directo. Es fundamental destacar que la aceptación dista mucho de rendirse de manera pasiva o someterse ante el entorno. Más bien, es la poderosa capacidad de observar nuestra realidad con objetividad y abrazarla tal cual es, en vez de desperdiciar energía deseando que fuera diferente. Desde aquí, despegamos nuestro mapa mental con claridad, enfocándonos en nuestras acciones y en todo lo que podemos dirigir. Desarrollar nuestra destreza en la aceptación va mano a mano con nuestra capacidad para disminuir la resistencia ante aquellas áreas de la vida que escapan a nuestro dominio. Esta resistencia a menudo adopta la forma del temor. Podemos concebir un proceso simple que ilustre esta idea. Imagina los siguientes dos escenarios. Estamos en camino a una fiesta y quedamos atrapados en el tráfico. Al acercarnos al embotellamiento, sentimos la preocupación de llegar tarde y experimentamos los primeros chispazos de frustración. Pasan 5 minutos pausados y nuestro GPS ahora nos indica que llegaremos una hora tarde. La frustración inicial se ha transformado en enojo y permanecemos en el tráfico, indignados con el mundo que no controlamos. Llegar tarde no es lo que deseamos, pero sabemos que el tráfico es parte inherente de conducir, esperar nunca enfrentarlo es poco realista. También entendemos que el tráfico está más allá del alcance de nuestro control. Sin embargo, lo que sí está bajo nuestro dominio es nuestra reacción ante la situación. Así que, aceptamos la circunstancia y exploramos nuestras opciones. Enviamos un mensaje a nuestro amigo, comunicándole que podríamos retrasarnos un poco, y encendemos un podcast para hacer el tiempo más llevadero. Recuerda, abrazar la aceptación nos permite transformar las adversidades en oportunidades, dándonos el poder de forjar nuestra propia narrativa y emerger fortalecidos de cualquier situación. Imagina cómo esos pequeños momentos, multiplicados a lo largo de tu vida, pueden llevarte a un camino de felicidad, liberación del estrés y un espíritu valiente. No olvides considerar también el miedo al rechazo. Tal vez sientas inseguridad al postularte a un trabajo o al invitar a alguien a salir, temiendo que respondan con un no. Sin embargo, debes recordar que el rechazo en sí no está en tus manos, depende de las decisiones de otras personas, las cuales están más allá de tu control. Al aceptar este hecho, estás dando un paso hacia el empoderamiento. Reconoces que el rechazo es solo una posibilidad y que no define tu valía ni disminuye tus habilidades. En este contexto, la aceptación se convierte en una poderosa herramienta para reducir el temor al rechazo y desatar tu confianza. Despierta tu plenitud consciente y tu presencia. En un mundo que se llena cada vez más de ruido, velocidad y distracciones, la plenitud consciente se alza como una herramienta irresistible para conquistar nuestras mentes. Pero en la práctica estoica, la plenitud consciente va más allá de la meditación, es una invitación a vivir plenamente, alertas y comprometidos con nuestras vidas. No nos quedamos anclados en el pasado mientras repasamos nuestras experiencias pasadas, ni nos perdemos en las incertidumbres del futuro, en su lugar, nos sumergimos en el presente, absorbiendo la maravilla del momento. Los sabios estoicos creían que gran parte de nuestros miedos surgen de reflexionar sobre el pasado o de intentar prever el futuro. Con palabras de Séneca, con frecuencia nos asustamos más de lo que nos lastima, y sufrimos más por la imaginación que por la realidad. La mente a menudo se sumerge en un laberinto de suposiciones, pero son precisamente estas trampas las que engendran miedo, ansiedad y arrepentimiento. En este escenario, la plenitud consciente emerge como el antídoto para la mente vagante. Nos ancla en el aquí y el ahora, conectándonos con lo tangible y real, evitando que nos perdamos en las quimeras del futuro o las penas del pasado. No significa que desatendamos el pasado o el futuro, sino que los afrontamos desde la base de la presencia sólida y el pensamiento deliberado, en vez de anticipación temerosa o rumiación de pesares. Imagina que tienes miedo de hablar en público y estás a punto de dar una presentación.
Tu mente podría saltar a escenarios imaginados, como olvidar tus líneas o cometer un error. O podría llevar tus pensamientos a experiencias pasadas donde tu desempeño no estuvo a la altura. Estos pensamientos avivan el miedo. Pero si reconcentras tu atención en el presente, en tu respiración, en las palabras que pronuncias y en la reacción de la audiencia, podrás reducir el poder de ese miedo. La plenitud consciente también nos permite percibir la ascensión y caída de nuestros estados emocionales, incluido el miedo. Podemos observar nuestros miedos sin que nos arrastren, lo que nos capacita para responder con claridad y serenidad. Esta observación desapegada de nuestras emociones es una práctica que los estoicos llamaban prosoche, una forma de atención plena atenta, donde observamos nuestras sensaciones, emociones y pensamientos, enfocando nuestra conciencia en el presente. Al explorar cómo los estoicos enfrentan y vencen el miedo, descubrimos un enfoque valioso y atemporal para navegar las aguas tumultuosas de la vida. A través de la práctica del juicio objetivo, la visualización negativa, la aceptación y la plena conciencia, estos antiguos filósofos nos brindan herramientas poderosas para transformar nuestra relación con el miedo y, en última instancia, forjar un camino hacia una vida más serena y valiente. Al adoptar estas enseñanzas y aplicarlas a nuestras propias experiencias, podemos cultivar una resiliencia interior que nos permita enfrentar los desafíos con calma y confianza. Recordemos que el miedo es una emoción humana, pero no tiene que ser nuestro enemigo. Siguiendo los pasos de los estoicos, podemos convertirlo en un aliado para el crecimiento personal y la superación. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración de la filosofía estoica y su enfoque singular para afrontar el miedo. Si te ha resultado útil este contenido, no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus propias reflexiones en la sección de comentarios. Suscríbete para más videos inspiradores y perspicaces. Recuerda, el camino hacia la valentía y la serenidad comienza con un solo paso, y juntos continuaremos avanzando hacia un futuro más audaz y lleno de significado. Hasta la próxima.